Bienvenidos a un nuevo estudio en Misterio de la Piedad. Hoy comenzamos un viaje fascinante a través de la tipología del Cordero, un símbolo rico y profundo en la Biblia. Desde el huerto del Edén hasta el tabernáculo, exploraremos cómo el Cordero se revela como un tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros estudios y profundiza en la palabra de Dios. Escribe en la caja de comentarios tus pensamientos y reflexiones sobre este estudio. Estamos emocionados de compartir este viaje contigo. Comencemos con el principio. En el huerto del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3:11. La desnudez delante de Dios es un tema profundo que se relaciona con la vergüenza y el pecado. Adán y Eva intentaron cubrirse con ramas de higuera, pero Dios mismo tomó la iniciativa de vestirlos con túnicas de pieles de animales. Génesis 3:21. La primera muerte registrada. La muerte de esos animales fue la primera muerte registrada en la Biblia, y simboliza la muerte que sería necesaria para cubrir el pecado de la humanidad. La sangre de esos animales fue derramada para que Adán y Eva pudieran ser vestidos y cubiertos delante de Dios. El significado de las ramas y la piel del Cordero. Las ramas de higuera que Adán y Eva usaron para cubrirse representan los intentos humanos de cubrir el pecado y la vergüenza por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios mismo proveyó la cobertura verdadera a través de la muerte de animales, simbolizando la necesidad de una cobertura divina para el pecado. ¿Quién sacrificó los corderos y por qué? Dios mismo sacrificó los animales para vestir a Adán y Eva, simbolizando su papel como el proveedor de la salvación y la cobertura para la humanidad. Esto prefigura la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que sería sacrificado para quitar el pecado del mundo. Desnudez delante de Dios y pecado. La desnudez delante de Dios representa la vergüenza y el pecado que nos separa de Él. Sin embargo, a través de la sangre del Cordero, podemos ser cubiertos y restaurados a una relación correcta con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios para cubrir el pecado del pueblo. El Cordero era un símbolo de la inocencia y la pureza, y su muerte era necesaria para cubrir el pecado. Sin embargo, como dice el salmista, el pecado no era perdonado, sino cubierto. Salmo 32:1. El Cordero que quita el pecado. Pero la profecía de Isaías 53 anuncia la venida de un Cordero que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría. Juan el Bautista señala a Jesucristo y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Jesucristo es el Cordero que murió en la cruz para quitar el pecado de la humanidad. Tipología del sustituto. La muerte del Cordero en lugar del hombre es un tipo de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios escogió a Jesucristo como sustituto para que muriera en lugar de la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Como dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Ser vestido de la piel del Cordero. La tipología de ser vestido de la piel del Cordero se relaciona con el bautismo en Jesucristo. Como dice Pablo, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Esto significa que cuando nos bautizamos en Jesucristo, nos revestimos de su justicia y su pureza, y somos cubiertos por su sangre. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tipología del Cordero en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Cordero que murió en el Edén es un tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte del Cordero en el Antiguo Testamento prefigura la muerte de Jesucristo en la cruz, y la vestidura de la piel del Cordero prefigura la vestidura de la justicia de Cristo que recibimos en el bautismo. ¿Qué significa esto para nosotros? La tipología del Cordero nos enseña que Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad. Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz para quitar el pecado del mundo.
Cuando nos bautizamos en Jesucristo, nos revestimos de su justicia y su pureza, y somos cubiertos por su sangre. Esto nos da esperanza y seguridad en nuestra salvación. En el libro de Génesis, se nos cuenta la historia de Caín y Abel, dos hermanos que decidieron llevar ofrendas a Dios. Caín, que era agricultor, llevó de los frutos del campo, mientras que Abel, que era pastor de ovejas, llevó de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4, 3-4. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, porque Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4:4. Esto sugiere que Abel entendió que la sangre de los animales era necesaria para cubrir el pecado, y que la muerte de los animales era un sustituto para la muerte que merecían los pecadores. Es probable que Adán les haya narrado a sus hijos la historia de cómo Dios los vistió de piel de cordero para cubrir su pecado. Adán y Eva habían pecado al desobedecer la ley divina de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16-17. La desobediencia de Adán y Eva fue el primer pecado humano, y Dios estableció un sistema de sacrificios para cubrir ese pecado. El pecado de Adán fue quebrantar la ley divina, y Eva cayó en desobediencia. La desobediencia fue el primer pecado humano, y tuvo consecuencias graves para la humanidad. Como dice Pablo, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Antes del pecado humano, hubo pecado en la prehistoria, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios. La Biblia habla de la caída de Lucifer, un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12-15, Ezequiel 28, 12-17. Esto sugiere que el pecado no es exclusivo de la humanidad, sino que también existe en el reino espiritual. La historia de Caín y Abel nos enseña que la ofrenda aceptable a Dios debe estar basada en las Escrituras y debe tener sustento y razón. La ofrenda de Abel fue aceptada porque se ajustaba a la voluntad de Dios, mientras que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no se ajustaba a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras ofrendas y acciones. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4:4. Esto sugiere que Abel entendió que la sangre de los animales era necesaria para cubrir el pecado, y que la muerte de los animales era un sustituto para la muerte que merecían los pecadores. En el libro de Hebreos, se nos dice que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La sangre de Abel clamaba venganza contra Caín, su hermano que lo mató. Génesis 4:10, mientras que la sangre de Jesucristo habla de redención y salvación. La sangre de Jesucristo es más poderosa que la sangre de Abel porque Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz para quitar el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel porque la sangre de Abel clamaba venganza, mientras que la sangre de Jesucristo ofrece perdón y salvación. La sangre de Abel era un símbolo de la justicia divina, mientras que la sangre de Jesucristo es la realidad de la justicia divina que se cumple en la cruz. La sangre de Abel no podía quitar el pecado, mientras que la sangre de Jesucristo sí puede quitar el pecado y limpiar la conciencia del creyente. La sangre de Jesucristo es importante porque es el medio por el cual podemos ser perdonados y salvados. Es el símbolo de la justicia divina que se cumple en la cruz. Es la fuente de la vida eterna y la salvación para todos los que creen en Jesucristo. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque entendió la importancia de la sangre de los animales para cubrir el pecado. La sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel porque ofrece redención y salvación, y es el medio por el cual podemos ser perdonados y salvados. En el libro de Éxodo, Dios instruye a Moisés sobre la celebración de la Pascua, una fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el contexto de la Pascua, Dios ordena que cada familia tome un cordero sin defecto, lo sacrifique y unte con su sangre los postes de la puerta de sus casas. Éxodo 12, 1-13. El Cordero de la Pascua es un tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La sangre del cordero aplicada a los postes de la puerta protegía a los israelitas de la muerte, simbolizando la protección que ofrece la sangre de Jesucristo a los que creen en él. Como dice el autor de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. La sangre del cordero de la Pascua era necesaria para proteger a los israelitas de la muerte, y la sangre de Jesucristo es necesaria para la remisión de nuestros pecados. La conexión entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo es profunda. Ambos son sacrificados para salvar a otros de la muerte. El Cordero de la Pascua era un sacrificio temporal que protegía a los israelitas de la muerte física, mientras que Jesucristo es el sacrificio definitivo que salva a la humanidad de la muerte espiritual. El sacrificio de Jesucristo es importante porque es el medio por el cual podemos ser perdonados y salvados. Es el símbolo de la justicia divina que se cumple en la cruz. Es la fuente de la vida eterna y la salvación para todos los que creen en Jesucristo. La historia del Cordero de la Pascua es un tipo de la historia de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero de la Pascua protegía a los israelitas de la muerte, y la sangre de Jesucristo nos protege de la muerte espiritual. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Jesucristo es el sacrificio definitivo que salva a la humanidad de la muerte espiritual. En el corazón de Egipto, donde el Nilo fluye como una arteria vital, se desarrollaba una historia de liberación y redención. Faraón, el rey de Egipto, había endurecido su corazón y se negaba a dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de las demandas de Moisés y Aarón, los líderes de los israelitas. Las plagas cayeron sobre Egipto como una sombra de muerte, una serie de castigos que Dios envió para demostrar su poder y autoridad sobre Faraón y los egipcios. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron las calles, los piojos y las moscas atormentaron a los egipcios, el ganado murió, las úlceras cubrieron la piel de los egipcios, el granizo destruyó las cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba, y las tinieblas cubrieron la tierra. Pero la 10ª plaga fue la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Un ángel de la muerte iba a recorrer la tierra de Egipto, y todos los primogénitos que no estuvieran protegidos por la sangre del Cordero serían alcanzados por la muerte. La sangre del Cordero era el símbolo de la protección divina. Los israelitas habían sido instruidos para tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar con su sangre los postes de la puerta de sus casas. De esta manera, cuando el ángel de la muerte viniera, pasaría de largo por las casas que tenían la señal de sangre. Los egipcios que tenían primogénitos estaban llenos de temor y ansiedad. Sabían que la plaga estaba cerca y que la muerte iba a recorrer la tierra. La Biblia dice que hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. Moisés, el líder de los israelitas, había sido salvado de la muerte cuando era un bebé. Faraón había ordenado que todos los primogénitos hebreos fueran asesinados, pero la madre de Moisés lo puso en una arquilla y lo envió por el río Nilo, donde fue encontrado por la hija de Faraón y criado como su propio hijo. La Pascua es una fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Es un recordatorio de la obra salvadora de Dios y de la importancia de la sangre del Cordero que protege a los que creen en él. La Pascua es un tipo de la salvación que ofrece Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de la Pascua es un recordatorio de la obra salvadora de Dios y de la importancia de la sangre del Cordero que protege a los que creen en él. La plaga de la muerte de los primogénitos fue un evento terrible que demostró el poder y la autoridad de Dios sobre Egipto y Faraón. La Pascua es una fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y es un tipo de la salvación que ofrece Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua es un momento de profunda reflexión y conexión con la obra salvadora de Dios. Cuando los israelitas untaron los postes de la puerta con la sangre del Cordero, no solo estaban siguiendo una instrucción divina, sino que también estaban simbolizando la protección y la salvación que vendría a través de la sangre derramada.
La puerta del alma es el acceso a nuestro corazón, donde se encuentran nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Cuando pintamos la puerta de nuestra casa con la sangre del Cordero, estamos simbolizando la protección de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Pero qué significa realmente pintar la puerta con la sangre del Cordero? La Biblia dice que el nombre del Señor es una torre fuerte, el justo corre a ella y está seguro. Proverbios 18:10. Cuando llevamos el nombre del Señor en nuestras vidas, estamos bajo su protección y su cuidado. La sangre del Cordero representa el nombre del Señor, y cuando la aplicamos a nuestra vida, estamos diciendo que somos suyos y que estamos bajo su protección. El bautismo es un acto simbólico que representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El bautismo es también un acto de identificación con Jesucristo, y cuando nos bautizamos, estamos llevando su nombre y recibiendo su sangre, que nos protege y nos salva. Para disfrutar de la protección de la sangre de Jesucristo, debemos recibir su nombre e identificarlo como nuestro Señor y Salvador. Esto significa que debemos creer en Él, seguir sus enseñanzas y vivir según su voluntad. Cuando recibimos el nombre de Dios, estamos diciendo que somos suyos y que estamos dispuestos a seguirlo. Pintar la puerta de nuestra vida con la sangre del Cordero significa que estamos aplicando la protección y la salvación de Jesucristo a nuestra vida. Esto significa que estamos diciendo que somos propiedad de Dios, que estamos bajo su cuidado y protección, y que estamos dispuestos a seguir su voluntad. La sangre del Cordero Pascual es inmaculada y maravillosa. Representa la pureza y la perfección de Jesucristo, quien se sacrificó por nosotros en la cruz. Cuando aplicamos esta sangre a nuestra vida, estamos diciendo que somos limpios y puros ante Dios, y que estamos protegidos por su sangre. La Pascua es un momento de profunda reflexión y conexión con la obra salvadora de Dios. Cuando pintamos la puerta de nuestra vida con la sangre del Cordero, estamos simbolizando la protección y la salvación que viene a través de Jesucristo. Debemos recibir el nombre de Dios, identificarlo como nuestro Señor y Salvador, y aplicar su sangre a nuestra vida. De esta manera, estaremos protegidos y salvos, y podremos vivir según su voluntad. La noche de la Pascua fue un momento de gran significado para el pueblo de Israel. Después de untar los postes de la puerta con la sangre del Cordero, se reunieron para comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas eran un recordatorio de la amargura y la esclavitud que habían experimentado en Egipto. Para el pueblo de Israel, las hierbas amargas simbolizaban la dureza y la amargura de su esclavitud en Egipto. Era un recordatorio de la opresión y el sufrimiento que habían padecido bajo el yugo de los egipcios. Al comer las hierbas amargas, estaban reconociendo la realidad de su pasado y la necesidad de ser liberados. En Jesucristo, las hierbas amargas toman un significado más profundo. Jesucristo experimentó la amargura de la cruz, donde sufrió y murió por nuestros pecados. La amargura de la cruz fue un recordatorio de la separación y la enemistad entre Dios y la humanidad, que Jesucristo vino a reconciliar. Para la Iglesia, las hierbas amargas pueden simbolizar la amargura y la dificultad que se experimenta en el camino de la fe. Puede ser un recordatorio de las pruebas y las tribulaciones que se enfrentan en la vida cristiana. Sin embargo, también puede ser un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, que nos sostiene y nos fortalece en medio de la adversidad. El pan sin levadura era un símbolo de la urgencia y la necesidad de salir rápidamente de Egipto. El pueblo de Israel no tenía tiempo para esperar a que el pan fermentara, necesitaban partir de inmediato. En este sentido, el pan sin levadura simboliza la necesidad de una respuesta rápida y obediente a la llamada de Dios. En la palabra de Dios, la levadura es a menudo un símbolo de falsas doctrinas o enseñanzas malas. La levadura puede fermentar y corromper el pan, así como las falsas doctrinas pueden corromper la fe y la práctica cristiana. En este sentido,
El pan sin levadura simboliza la pureza y la integridad de la palabra de Dios. Jesucristo es el pan de vida, que nos nutre y nos sostiene en nuestra jornada espiritual. Él es el pan sin levadura, que nos llama a una vida de pureza y obediencia. Al comer el pan sin levadura, estamos recordando la urgencia y la necesidad de seguir a Jesucristo y de vivir según su palabra. La noche de la Pascua fue un momento de gran significado para el pueblo de Israel, y sigue siendo un recordatorio importante para la Iglesia hoy en día. Las hierbas amargas y el pan sin levadura nos recuerdan la amargura de la esclavitud y la necesidad de una respuesta rápida y obediente a la llamada de Dios. Al reflexionar sobre estos símbolos, podemos profundizar nuestra comprensión de la obra salvadora de Dios y nuestra relación con Él. La noche de la Pascua en Egipto fue un momento de gran significado para el pueblo de Israel. La forma en que se preparaba y se comía el cordero era crucial, y Dios dio instrucciones específicas sobre cómo debía hacerse. Una de las instrucciones más importantes era que el cordero debía ser asado al fuego, y no debía comerse crudo ni hervido. No comer crudo es un símbolo de no vivir en la inmadurez y la ignorancia. En la Biblia, la carne cruda representa la inmadurez y la falta de refinamiento espiritual. Al no comer crudo, el pueblo de Israel estaba simbolizando su deseo de vivir una vida madura y refinada, guiada por la palabra de Dios. En Jesucristo, no comer crudo puede simbolizar la necesidad de ser transformados por la palabra de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que nos llama a vivir una vida madura y refinada, guiada por su palabra. Al no comer crudo, estamos simbolizando nuestra necesidad de ser transformados por la gracia de Dios y de vivir una vida que refleje su carácter. Para la Iglesia, no comer crudo puede simbolizar la necesidad de crecer en la fe y de vivir una vida madura y refinada. La Iglesia es llamada a ser un pueblo maduro y sabio, que vive según la palabra de Dios y que refleja su carácter en todas las áreas de la vida. Al no comer crudo, estamos simbolizando nuestro compromiso de crecer en la fe y de vivir una vida que honre a Dios. La instrucción de no dejar nada del cordero para el otro día y de quemar lo que sobraba es un símbolo de la urgencia y la prioridad de la obra de Dios. El pueblo de Israel no podía permitirse el lujo de retrasar o de posponer su obediencia a Dios. Debían actuar con prontitud y determinación, quemando lo que sobraba para no dejar nada que pudiera distraerlos de su misión. Quemar todo lo que sobraba del cordero es un símbolo de la necesidad de dejar atrás lo que es viejo y caduco. Para el pueblo de Israel, quemar lo que sobraba era un recordatorio de que debían dejar atrás su vida en Egipto y avanzar hacia la tierra prometida. En Jesucristo, quemar todo puede simbolizar la necesidad de dejar atrás el pecado y la vieja vida, y de avanzar hacia una vida nueva y transformada. Para la Iglesia, quemar todo puede simbolizar la necesidad de dejar atrás las cosas que nos distraen de nuestra misión y de avanzar hacia la realización de los propósitos de Dios. La forma en que el pueblo de Israel comía el cordero en la Pascua es un recordatorio importante de la necesidad de vivir una vida madura y refinada, guiada por la palabra de Dios. No comer crudo y quemar lo que sobraba son símbolos de la urgencia y la prioridad de la obra de Dios, y nos llaman a dejar atrás lo que es viejo y caduco para avanzar hacia una vida nueva y transformada en Jesucristo. La instrucción de no comer el cordero cocido, sino solo asado, es un detalle importante en la celebración de la Pascua. En la Biblia, la cocción del cordero en agua puede simbolizar la absorción de la cultura y las prácticas del mundo que nos rodea. Al no comer el cordero cocido, el pueblo de Israel estaba simbolizando su rechazo a las prácticas y las tradiciones del mundo egipcio. La cocción del cordero en agua puede simbolizar la asimilación y la conformidad con el mundo. Al comer el cordero asado, el pueblo de Israel estaba simbolizando su compromiso de mantener su identidad y su fe, sin dejarse absorber por la cultura egipcia. El fuego que asaba el cordero representaba la pasión y el fervor de la fe, que no se apagaba por la influencia del mundo. En Jesucristo, no comer el cordero cocido puede simbolizar la necesidad de no dejarse absorber por la cultura y las prácticas del mundo. Jesucristo nos llama a ser diferentes,
a no conformarnos a los patrones del mundo, sino a vivir según su palabra y su voluntad. Al comer el cordero asado, estamos simbolizando nuestro compromiso de seguir a Jesucristo y de vivir una vida que refleje su carácter. Para la Iglesia, no comer el cordero cocido puede simbolizar la necesidad de mantener su identidad y su fe en medio de un mundo que puede ser hostil o indiferente. La Iglesia es llamada a ser un pueblo diferente, que vive según la palabra de Dios y que refleja su carácter en todas las áreas de la vida. Al comer el cordero asado, estamos simbolizando nuestro compromiso de ser un pueblo que se mantiene fiel a Dios, sin dejarse absorber por la cultura y las prácticas del mundo. La instrucción de no comer el cordero cocido es un recordatorio importante de la necesidad de mantener nuestra identidad y nuestra fe en medio de un mundo que puede ser hostil o indiferente. Al comer el cordero asado, estamos simbolizando nuestro compromiso de seguir a Jesucristo y de vivir una vida que refleje su carácter, sin dejarnos absorber por la cultura y las prácticas del mundo. La Pascua es una celebración que nos recuerda la obra salvadora de Dios en la historia de Israel y de manera aún más profunda, la muerte y resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo instituyó la Cena del Señor durante la Última Cena con sus discípulos en el aposento alto. La Última Cena fue un momento crucial en la vida de Jesucristo y de sus discípulos. Jesucristo tomó el pan y la copa, y les dio un nuevo significado a la luz de su muerte y resurrección inminentes. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. La Cena del Señor es una celebración que nos recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Al participar de la Cena del Señor, estamos recordando la obra salvadora de Jesucristo y nuestra unión con Él. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. La Cena del Señor es una celebración que nos hace recordar la pasión y muerte de Jesucristo. Al participar de la Cena del Señor, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. La Cena del Señor es un recordatorio de la obra salvadora de Jesucristo y de nuestra dependencia de Él para nuestra salvación. La Cena del Señor también nos recuerda nuestra unión con Jesucristo. Al participar de la Cena del Señor, estamos unidos con Jesucristo y con todos los creyentes que han participado de esta celebración a lo largo de la historia. La Cena del Señor es un símbolo de nuestra unidad y comunión con Jesucristo y con otros creyentes. La Pascua y la Cena del Señor son celebraciones que nos recuerdan la obra salvadora de Dios en la historia de Israel y la muerte y resurrección de Jesucristo. Al participar de la Cena del Señor, estamos recordando la obra salvadora de Jesucristo y nuestra unión con Él. La Cena del Señor es un recordatorio de la pasión y muerte de Jesucristo y de nuestra dependencia de Él para nuestra salvación. La escena de la crucifixión de Jesucristo es un momento de gran dramatismo y significado en la narrativa bíblica. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue llevado al Gólgota, donde sería sacrificado por los pecados de la humanidad. Antes de la crucifixión, Jesucristo fue flagelado por los soldados romanos. La flagelación era un castigo cruel y doloroso que consistía en azotar al condenado con un flagelo, un látigo hecho de cuerdas o tiras de cuero con piezas de hueso o metal en los extremos. Los soldados romanos se ensañaron con Jesucristo, azotándolo con fuerza y crueldad, desgarrando su carne y dejándolo cubierto de heridas y sangre. Después de la flagelación, Jesucristo fue llevado al Gólgota, donde sería crucificado. La crucifixión era un método de ejecución cruel y dolorosa que consistía en clavar al condenado en una cruz de madera. Los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesucristo en la cruz, y lo dejaron allí para que muriera. En la última cena, Jesucristo tomó el pan y lo partió, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». El pan partido es un símbolo de la carne de Jesucristo, que fue desgarrada y partida por los soldados romanos. La partición del pan es un recordatorio de la pasión y muerte de Jesucristo y de la obra salvadora que realizó en la cruz.
Jesucristo también comparó su sangre con el vino, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La producción del vino implica la trituración de las uvas para extraer su jugo, que luego se fermenta para producir el vino. De manera similar, Jesucristo fue exprimido en la cruz, sufriendo y muriendo por los pecados de la humanidad. Su sangre fue derramada, y su sacrificio es el que nos permite tener vida eterna. La producción del vino es un proceso que implica la trituración de las uvas, la fermentación del jugo y la maduración del vino. De manera similar, la vida de Jesucristo fue un proceso de sacrificio y sufrimiento que culminó en la cruz. Su muerte y resurrección son el vino que nos permite tener vida eterna y disfrutar de la comunión con Dios. La flagelación y la crucifixión de Jesucristo son un recordatorio de la pasión y muerte que sufrió por los pecados de la humanidad. La comparación con la vid y las uvas nos ayuda a entender el significado de su sacrificio y la importancia de su sangre derramada para nuestra salvación. La comparación entre Jesucristo y la vid verdadera es un tema profundo y significativo en la narrativa bíblica. Jesucristo se refirió a sí mismo como la vid verdadera, y a sus discípulos como los sarmientos que debían permanecer unidos a él para producir fruto. Juan 15, 1-5. En el Calvario, Jesucristo fue exprimido de manera literal y figurada. Los soldados romanos lo flagelaron y lo crucificaron, causando que su sangre y su vida se derramaran. La imagen de la vid verdadera siendo exprimida es un recordatorio poderoso de la pasión y muerte de Jesucristo. El jugo de la vid es el vino, que se produce mediante el proceso de exprimir las uvas. De manera similar, la sangre de Jesucristo es el vino que nos permite tener vida eterna y disfrutar de la comunión con Dios. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz, y su sacrificio es el que nos permite tener acceso a la vida eterna. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz, y su cuerpo fue traspasado por la lanza del soldado romano. La sangre y el agua que salieron de su cuerpo son un recordatorio de la profundidad de su sacrificio y de la obra salvadora que realizó en la cruz. La comparación entre Jesucristo y la vid verdadera es un tema profundo y significativo en la narrativa bíblica. La imagen de la vid verdadera siendo exprimida en el Calvario es un recordatorio poderoso de la pasión y muerte de Jesucristo y de la obra salvadora que realizó en la cruz. La sangre de Jesucristo es el vino que nos permite tener vida eterna y disfrutar de la comunión con Dios. La comparación entre Jesucristo y el Cordero de Dios es un tema profundo y significativo en la narrativa bíblica. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios, que se sacrificó por los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban corderos como ofrenda a Dios. Sin embargo, estos corderos eran solo una sombra de la realidad que se cumpliría en Jesucristo. Los sacerdotes examinaban a los corderos durante 4 días para asegurarse de que fueran perfectos y sin defecto. Los 4 días de examen simbolizan la perfección y la pureza que se requería en los corderos que se sacrificaban a Dios. De manera similar, desde Adán hasta Jesucristo, pasaron aproximadamente 4000 años, que pueden ser vistos como 4 días en términos bíblicos, ya que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios, que se sacrificó por los pecados de la humanidad. Él es el Cordero perfecto y sin defecto, que se ofreció a sí mismo como sacrificio para reconciliar a la humanidad con Dios. La Biblia también nos compara con corderos, pero de manera diferente. En Primera de Pedro 2:9, se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Juan 21, 15-17, Jesús le dice a Pedro que apaciente sus corderos, refiriéndose a los creyentes. Sin embargo, esta comparación se basa en nuestra relación con Dios y nuestra condición de hijos de Dios, no en nuestra perfección o pureza inherente. La Biblia nos llama corderos por varias razones. Inocencia y pureza. Los corderos son símbolos de inocencia y pureza, y como creyentes, se nos llama a vivir una vida pura y sin mancha.
Dependencia de Dios. Los corderos dependen de su pastor para su supervivencia y protección, y como creyentes, dependemos de Dios para nuestra salvación y provisión. Sacrificio y redención. El Cordero de Dios, Jesucristo, se sacrificó por nosotros, y como creyentes, se nos llama a vivir una vida de sacrificio y servicio a Dios y a los demás. La comparación entre Jesucristo y el Cordero de Dios es un tema profundo y significativo en la narrativa bíblica. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios, que se sacrificó por los pecados de la humanidad. La Biblia nos llama corderos por nuestra relación con Dios y nuestra condición de hijos de Dios, y se nos llama a vivir una vida pura, dependiente de Dios y de sacrificio y servicio. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, espero que esta serie de enseñanzas sobre la Pascua y el Cordero de Dios haya sido de bendición y edificación para ustedes. Que la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nos cubra y nos proteja siempre. Les animo a seguir adelante en su camino espiritual, buscando siempre la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios sea su guía y su consuelo en todo momento. Si desean seguir aprendiendo y creciendo en su fe, les invito a unirse a nuestra comunidad en este canal. Aquí encontrarán enseñanzas bíblicas, reflexiones y testimonios que les ayudarán a profundizar en su relación con Dios. Si han sido bendecidos por estas enseñanzas, les pido que las compartan con otros. Que la palabra de Dios se extienda y que muchos más puedan conocer y amar a Jesucristo. Que Dios los bendiga ricamente y que su gracia y paz estén siempre con ustedes. Que Jesucristo sea el centro de sus vidas y que su amor y misericordia los acompañen siempre. Hasta pronto. Les digo adiós por ahora, pero espero que nos encontremos de nuevo en futuras enseñanzas y reflexiones. Que Dios los guíe y los proteja siempre.